Reciban todos nuestro saludo más cordial. Damos inicio a nuestra celebración sagrada en vivo, hoy, 24 de enero de 2021, siendo las 12 en punto del mediodía. Les recuerdo, antes de comenzar la celebración, que el Santo Padre ha determinado que este sea el domingo de la Palabra de Dios. Y también que, como todos los domingos, con mucho gusto ofrezco la intención particular de la Santa Misa por todos los fieles de la diócesis de Facatativá. Canten al Señor un cántico nuevo, cante al Señor toda la tierra. En su presencia están el honor y la belleza, en su glorificación la santidad y la grandeza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar con dignidad estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y para hacerlo, ¿qué tal comenzar pensando en qué hizo Dios por mí durante la semana que terminó ayer y qué hice yo por Dios durante la misma semana? Pediremos perdón por nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno
y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había destinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se cumplió el tiempo, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes inmediatamente y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y ellos lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les dije al inicio de la celebración, hoy estamos en el domingo de la palabra de Dios. Es el tercer domingo del tiempo ordinario, el tiempo en el que leemos en orden los evangelios y otros libros de la Sagrada Escritura para contemplar también ordenadamente todo el misterio de nuestra salvación. Al introducir en este domingo una celebración especial para la palabra de Dios, el Papa Francisco quiere que desde el principio del año nosotros nos hagamos conscientes de que no puede haber nada más que nos eduque, nada que nos eduque mejor que la palabra de Dios personalmente.
Sin embargo, es nuestro deber recordarles a todos ustedes que la expresión, la palabra de Dios, tiene varios sentidos, el primero de los cuales es el más importante. Cristo es la palabra de Dios. Así lo llama el Evangelio. En la introducción del Evangelio de San Juan se dice, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y atención, y la palabra era Dios. Todo fue hecho por ella, como dice la primera página de la Biblia, y nada de lo que existe, existe sin que Él haya intervenido. Al colmo de la manifestación de Dios en ese prólogo de San Juan, dice, y la palabra, esa que estaba eternamente en el Padre, se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Es decir, vive con nosotros, por su carne, por su humanidad, la palabra. Esta enseñanza sobre Cristo, que es palabra de Dios, la corrobora el mismo autor del cuarto Evangelio, San Juan, en el último libro de la Biblia, en el libro de la Revelación o del Apocalipsis. Allá se le llama también a Jesús la palabra de Dios y se describe cuál es su acción salvadora en la historia. La carta a los hebreos, por su parte, anuncia también que Dios habló de muchas maneras en la antigüedad, como nosotros lo sabemos, por medio de los profetas y de otras formas, pero que en estos últimos tiempos ha pronunciado su palabra. Nos ha hablado por medio de su Hijo. Y agrega que es la representación del ser divino, el sello que Dios pone sobre todo. Y por eso nosotros sabemos que cuando hablamos de un domingo de la palabra de Dios, hablamos primero que todo de Cristo nuestro Señor y de cómo en Él encontramos en el Maestro Divino al que nos puede y nos quiere enseñar todas las cosas, todo lo que nos sirve, todo lo que nos puede hacer felices en esta tierra y sobre todo dichosos en la eternidad. El mundo seguirá con sus ofertas torpes y nosotros seguiremos de pronto, movidos más bien por nuestro pecado y nuestros caprichos, haciendo lo que las ganas nos van pidiendo en cada momento, como salvajes. Pero Dios seguirá llamándonos con paciencia, esperándonos y presentándonos a Cristo, su Hijo, como la palabra definitiva y total. Hay que decir que la expresión la palabra de Dios también se entiende de manera importantísima, de manera absoluta, en el libro de las Escrituras. Pero hay que entenderlo, porque es un libro y seguirá siendo un libro. Contiene la palabra de Dios escrita, ciertamente, pero es una palabra que es para ser leída, para ser proclamada, para ser asimilada. De lo contrario, seguirá siendo un libro. Por más que nos esforcemos en algunos templos y lugares por rodear el libro de la Sagrada Escritura de honores, que los merece, sin embargo, nunca será la presencia real de Cristo en la Eucaristía y solamente cuando esa palabra interactúe con nosotros, adquirirá la vida que tiene. Pero es la palabra de Dios. El libro realmente contiene la palabra de Dios. De tal manera que si atendemos bien a esta primera enseñanza, en Cristo encontramos todo lo que Dios nos ha querido decir y en la Sagrada Escritura lo que fue puesto por escrito para nuestra salvación. De tal manera que en estas palabras podemos oír a la palabra, en estas podemos encontrar la voluntad de aquella. En segundo lugar, el Evangelio de hoy es supremamente significativo para el domingo de la palabra de Dios. ¿Cómo comenzó Jesús su predicación? El texto que leemos en San Marcos hoy dice que Jesús, después de que Juan fue arrestado, comenzó su predicación y que la predicación consistió en andar por todas partes enseñando. Se cumplió el tiempo
conviértanse y crean en el Evangelio. El tiempo se cumplió ¿cuándo? Con su llegada. Esta expresión se refiere a una frase antiquísima de uno de los profetas que veía que el pueblo de Israel estaba como pasando por una temporada de purificación, como prestando un servicio militar que algún día tenía que terminar, y anunciaba un tiempo en el que todo eso concluiría. Jesús lo dice claramente: conmigo termina ese tiempo. Ahora hay otro régimen, ahora hay algo que él llama a continuación evangelio. Esa es una palabra que existía ya en griego, pero que casi nunca se usaba. Evangelio traduce buena noticia, magnífica noticia, gran novedad o gran noticia. Si nos ponemos a traducirla con una frase simplona, la buena noticia, terminamos entendiendo lo mismo que se entiende a veces por evangelio, es decir, poca cosa. Pero en cambio, ¿por qué no nos atrevemos hoy, día de la palabra de Dios, a explorar lo que significa la palabra evangelio? La conversión que Jesús pide no se parece, si ustedes se fijan bien, del todo a lo que en la primera lectura oímos del tiempo de Jonás. Nínive, la ciudad que representaba toda la maldad, se convirtió por una predicación simplísima de Jonás. ¿Qué dijo Jonás según el texto que escuchamos? Conviértanse que dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y no más. Y dice allí que los ninivitas convocaron a penitencia, se pusieron vestimentas rudas y ásperas, se echaron ceniza sobre las cabezas y pidieron perdón. Y Dios se arrepintió del mal que pensaba contra ellos. Pues aquí Jesús no llama a tener miedo ni a convertirnos por una catástrofe. Asimilemos eso. Jesús no nos llama amenazándonos. ¿Será por eso que no le oímos? ¿Será por eso que no reaccionamos? No nos amenaza. Y cualquiera que viene por ahí predicando amenazas, nosotros somos suficientemente hábiles como para no ponerle cuidado. Pero ¿será porque no nos amenaza que nos hacemos los que no oímos, que fingimos no haber escuchado su palabra? En cambio nos dice que hay una buena noticia. Conviértanse y crean la magnífica noticia. Para saber cuál es esa magnífica noticia, nos toca mirarlo a Él, porque finalmente, más allá de lo que Él dijo, que todo sirvió como noticia extraordinaria de que ahora las cosas cambian, que ahora estamos puestos en la misericordia infinita de Dios por Él mismo, que Él se ha tomado la molestia, en cambio nuestro, de padecer el juicio y la condenación que eran para nosotros en su cruz y de resucitar para darnos nueva vida. Además de esa magnífica noticia, en fin, tenemos que saber que en Él las cosas realmente se hacen nuevas, porque Él nos permite vivir una amistad que nunca nos abandona, que nunca nos deja a oscuras, que nos ilumina. En los documentos del Santo Padre sobre este día se subraya eso, que la palabra de Dios es luz para nuestros pasos. Pero yo quisiera hacerles notar que es luz en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando uno lee con cuidado el Evangelio de San Marcos, como lo estamos haciendo este año, uno se da cuenta finalmente que la gran noticia es todo. La gran noticia es la enseñanza con la que Jesús prepara a sus discípulos y prepara a la iglesia. La novedad que Él enseña. La gran noticia es la revelación de Dios íntimamente, que solo Jesús puede hacer porque es el único que ha venido de Dios. La gran noticia son las parábolas de Jesús con las cuales nuestra mente tiene nuevos horizontes. La gran noticia es la invitación al reino. Está cerca el reino de los cielos. Esa es la magnífica noticia. Pero magnífica noticia sobre todo lo que ya mencioné, que Él murió por nuestros pecados para darnos la salvación. De tal manera que en últimas volvemos a lo primero.
Él es el Evangelio. Jesús, conviértanse, crean en el Evangelio. El Evangelio es Él es la noticia, Él es la que quizá no hemos recibido precisamente porque no viene envasada como vienen envasadas las noticias sensacionalistas y tremendistas de algunos lugares. A los primeros que nuestro Señor Jesucristo llamó, cuyo testimonio está consignado ciertamente en estos evangelios, que le contaron a los autores de los evangelios cómo había sido la cosa, a ellos los impresionó nuestro Señor Jesucristo desde el principio. De tal manera que, como ustedes vieron, dejaron su tarea, dejaron aquello que estaban haciendo para seguir a Jesús. Nosotros tenemos que mirar con mucha honestidad a qué nos llama la palabra de Dios hoy y siempre. Porque de eso se trata el domingo de la palabra de Dios. De ponerle seriedad al asunto, pero no una seriedad simplemente porque hay algo que nos amenaza o que nos va a fallar. Al contrario, seriedad porque esto es lo más grande del mundo, porque lo merece, porque Jesús merece que le demos un poco más de amor, que lo atendamos, que lo escuchemos. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace creyendo en el Evangelio. Es decir, aficionándonos a escuchar un poco todos los días, aunque sea poquito, pero también llevándolo al interior, como la Santísima Virgen María, que en el domingo de la palabra de Dios tiene que ser presentada en todas partes como modelo de escucha y de obediencia a esta palabra. Terminemos pensando que el Evangelio que hoy el Señor nos propone y que seguiremos escuchando y asimilando todos los domingos del año, ese Evangelio ella, la Santísima Virgen, como dice la misma palabra, lo miraba, lo contemplaba, guardándolo en su corazón. Ella contemplaba todas estas cosas, guardándolas en su corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del mundo, y digámosle con gran confianza: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que sea fiel a la voluntad de Cristo, palabra eterna, y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades.
por los que gobiernan las naciones, para que conducidos por tu palabra, trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad. Escúchanos, Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud en la palabra de Dios que se predica y en la caridad de sus hermanos. Escúchanos, Señor. Por quienes nos encontramos reunidos en esta santa celebración y por cuantos forman nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de escuchar siempre su palabra y obedecer sus mandamientos. Escúchanos, Señor. En un momento de silencio, presente cada uno al Señor con humildad sus súplicas más importantes. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezcla en el agua y el vino, que también nosotros participamos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor, recibimos y aceptamos con unidad el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa, líbrame del pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas, y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdaderamente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo, Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor.
Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo,
a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Contemplen al Señor, ustedes que escuchan la palabra y quedarán radiantes, sus rostros no serán avergonzados. En este momento, invitamos a quienes nos siguen por las redes a que hagan su comunión espiritual. Pídanle también al Señor insistentemente que muy pronto puedan volver a tener la dicha de recibir la comunión sacramental. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Papa Francisco, como sabio pedagogo, ha instituido 2 domingos especiales en el año. Este tercer domingo del tiempo ordinario, como domingo de la palabra de Dios, y el penúltimo domingo del tiempo ordinario, que siempre cae en noviembre, como domingo de los pobres. Pero por supuesto, a quienes amamos al Santo Padre y queremos vivir en perfecta comunión con Él, nos cautiva su enseñanza, que en el fondo nos invita no a que dediquemos un día a la palabra o un día a los pobres, sino a que en este día reconstruyamos nuestra relación con la palabra, como en el Día de los Pobres reconstruimos nuestra relación con ellos. De tal manera que sea una relación viva. No puede uno decir que tiene fe si no escucha con temor y temblor, con alegría y entusiasmo, la palabra que se predica, la palabra sobre todo que se lee en la iglesia, la palabra que se enseña. ¿Cómo no puede uno ser verdadero cristiano si no ama entrañablemente a los pobres? Hagamos ese esfuerzo. No hay una semana bíblica ahora, la semana bíblica sigue siendo en septiembre, al final de septiembre, principios de octubre, y ahora lo que se nos pide es relacionarnos o querernos relacionar con la palabra de Dios intensamente todos los días de nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos